Yo ya no sé si me dan risa o me dan pena ajena. Resulta que ahora los que estaban emocionados, celebrando con orgullo el triunfo de Miss Universo mexicana, de Fátima Bosch, pues ahora están decepcionados, tan tristísimos porque descubrieron que la Miss Universo es Chaira. Y por eso ya no merece tener la corona. Por eso ya no tiene ningún mérito, por eso ya miren todo ese discurso feminista que dijeron qué bueno, que se defiende y que no se deja, todo ese discurso feminista terminó aplastado porque es Chaira. ¿Y cómo se les ocurre a ustedes que la mujer más hermosa del universo va a ser Chaira, no? Su clasismo y su racismo otra vez en la máxima extensión de la palabra. Volvieron a hacer el ridículo y ahora se les viene la noche encima. ¿Por qué? Pues porque se empezó a organizar una marcha que es por los jóvenes que están en favor de la Cuarta Transformación, jóvenes que no les da pena decir que apoyan a Claudia Sheinbaum, a López Obrador, pues van a organizar una marcha y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, pues vamos a marchar todos. Y entonces están convocando oficialmente a una marcha el 6 de diciembre. ¿Quiénes van a salir a marchar? Sí, es una marcha para quienes no les da vergüenza decir que tienen fines políticos. Es una marcha para quienes no les da vergüenza aceptar sus intereses partidistas, el proyecto de nacional que apoyan. Una marcha, yo diría, con más dignidad que los que se visten de rosita o de partidistas, porque les da pena decir que en las elecciones votan por el PRI y por el PAN. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, comenzamos. Porque se tienen que poner de acuerdo entre ustedes antes de atacar. La presidenta Sheinbaum dice que fue financiado internacionalmente. Sus perros digitales dicen que la financié yo, pero sin ninguna prueba. Incluso llegaron a fabricar que un trabajador de la alcaldía, que vuelven a decir, porque les gusta mentir, insultó y agredió. Aquí está la prueba. Aquí está el señor que dice que trabaja en la alcaldía, aquí el portal donde pueden entrar. El único señor que se llama Vladimir, pues no se parece en lo más mínimo. Ahí lo pueden ver. No hay registros en el portal de transparencia. Hubo un duelo de carteles y mantas durante la comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega, quien rompió el protocolo porque resulta que nada más tenía que rendir cuentas, pero en su lugar pues decidió hacer propaganda política. ¿Por qué? Porque ahora pues ya no se pueden colgar del triunfo de Fátima Bosch de la Miss Universo porque les resultó Chaira. Fíjense cómo les terminó saliendo el tiro por la culata. Resulta que los disfrazados de apartidistas, de ciudadanos sin intereses políticos, incluso los disfrazados de activistas como Alessandra Rojo de la Vega, pues tienen completamente intereses partidistas. Alessandra Rojo de la Vega, recordemos, fue o es alcaldesa por el PRI, el PAN y el PRD. Ahora, existen evidencias de que la Cuauhtémoc financió a grupos violentos, es la acusación de Morena. En el Congreso local, en la Cuauhtémoc, sostuvieron frente a la titular de la demarcación que cuentan con evidencia de que el llamado Bloque Negro, generador de violencia del pasado fin de semana en la marcha de la Generación Z, habría sido financiado con recursos de la alcaldía. La diputada Cecilia Vadillo Obregón denunció además el uso clientelar de los programas sociales de esa jurisdicción al reproducir una conversación en la que una funcionaria de la alcaldía condiciona la entrega de un apoyo a una beneficiaria, ¿a cambio de qué? De que asista a un informe de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Pero ustedes se preguntarán, y esto es lo que lo explica completamente, ¿no? ¿Quiénes son o quiénes eran los que decían que sí están en favor de los programas sociales, pero que deberían de ser focalizados? ¿A qué se refieren cuando dicen o cuando quieren los programas sociales focalizados? Se refieren a que los programas sociales sean condicionados. Hoy los programas sociales son universales. Por eso ves a gente como Gabriel Cuadri o Gustavo Madero recibiéndolos y pues inscribiéndose y siendo aprobado su acceso a la pensión del bienestar de los adultos mayores. Porque es universal, porque no te la pueden negar por pertenecer a un partido político. Ni a las mujeres, ni a los adultos mayores, ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a nadie. Pero ¿cuál es el proyecto que traen estos personajes?
condicionar esos programas sociales, que solamente sean recibidos si compruebas que los necesitas. ¿Y cómo vas a comprobar que los necesitas? Pues yendo a los informes de los prianistas, ¿no? Seguramente. Yendo a sus marchas, yendo a sus meetings. ¿Por qué? Porque hoy les digo, la prueba más fidedigna de que los programas sociales con la 4T no son condicionados, pues es el simple y sencillo hecho de que hay panistas o priistas inscritos en esos programas sociales y eso no los obliga a asistir directamente a las convocatorias de Morena o de la 4T, ¿no? Y ahora sí, lo que se puso bueno, lo que les va a dar risa, pero si ustedes son panistas o priistas de closet, los invito unos 5 minutitos, miren, que se salgan, unos 5 minutitos que se salgan de la transmisión para que no se vayan a enojar, para que no hagan corajes ese fin de semana. ¿Qué necesidad tienen, verdad, de hacer corajes? Fíjense bien, se enojaron muchísimo. Se ofendieron, se indignaron porque se exhibieron contratos públicos de este muchacho, de Edson Andrade, con Acción Nacional en la Ciudad de México. Y luego salió la dirigente de la Ciudad de México del PAN a decir que no tenía nada que ver, que era como si ella contratara una suscripción de Total Play y pues dijeran que por eso Salinas Pliego lo financia o algo así, ¿no? Híjole, te digo, perdóname la comparación, pero es también contrato Total Play, entonces, ¿qué? ¿Yo estoy financiando a Ricardo Salinas Pliego? ¿Sí me explico? Es de ese nivel, es una prestación de un servicio como lo puedo tener con el señor que nos ayuda con el gas, con el señor que, insisto, con la telefonía, pues es un joven que liderea una empresa que no solamente, insisto, trabaja conmigo, ha trabajado también con Morena, ha trabajado también con otros partidos políticos, pero buscan desacreditar su voz, que ojo, o sea, de hecho me preguntaban, oye, ¿y no te pidió permiso? Pues no tenía por qué pedirme permiso, Edson, porque al final del día la prestación de servicios que tiene conmigo no tiene que ver con que él sea o no panista, porque de hecho no lo es. Es un joven que se determina como libertario y no está afiliado a ningún partido político. No le tenía por qué dar permiso porque, a ver, insisto, es como la empresa de seguridad que tengo contratada también aquí en el partido. Pues yo que si el señor que me presta el servicio es del PAN o no, y es más, lo ignoro, ¿sí me explico? Es de ese tamaño, pues, bueno, y yo jamás me atrevería a meterme con la... Y es que le sacaron los contratos a Edson con Acción Nacional y salieron a decir que pues tenía vínculos con el partido y por eso hacía estas marchas. No, el problema no es que tenga contratos con el partido Acción Nacional o con Morena. El problema es que se vistan, y siempre lo hemos dicho, el verdadero problema es que se vistan de apartidistas, de ciudadanos desinteresados, de temas políticos que no tienen fines políticos, y en realidad tienen una militancia. Dice incluso Luisa que él se define como libertario. ¿Quién es el candidato de las libertades? Adivinen nada más. ¿Y a quién está contemplando pues poner a Ricardo Salinas Pliego como candidato a la presidencia en 2030? Yo sé que ustedes ya lo saben, pero miren nada más. Se confirma. Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, dice que si Ricardo Salinas Pliego se anima y avanza, no lo descartan como candidato presidencial. El dirigente incluso se enorgulleció, está muy feliz, está muy contento Jorge Romero, del relanzamiento del partido de derecha y sostiene que no va a haber coaliciones en 2027. Dijo que no descartaba alianzas con otros partidos más adelante, o sea, se van a calar en 2027 a ver qué tal les va, a ver si les funciona y en dado caso de que no resulte, pues entonces ya vuelven con su alianza con el PRI o con quien sea necesario en 2030, pero la otra vez resulta que Acción Nacional pues podría alinearse con los intereses libertarios, apartidistas y ciudadanos de Ricardo Salinas Pliego, a quien ahora tanto defiende y menciona la oposición, la derecha, constantemente. Ahora, fíjense bien, la narrativa, ¿no? Dicen ellos, es que no tiene nada que ver que yo contrate Easy con que ustedes digan que por eso Edson es panista, claro que no. Bueno, pues ahora están haciendo un escándalo y se les vino el mundo abajo porque ganó Fátima Bosch, el Miss Universo. Y luego se dieron cuenta, porque esta es información que ya había salido desde hace semanas. O sea, esto no es nuevo. Desde hace semanas se dio a conocer quién era el papá de Fátima Bosch.
Es más, el hermano de Fátima se hizo viral que porque está muy guapo y que no sé qué, pero al final del día se hizo viral porque es un político. Ya todos sabíamos, bueno, yo no sé por qué no sabían los demás, seguramente porque es esa gente que dice que no se deja influenciar, que está bien informada pero no investiga nada. Todos sabíamos quién era Fátima Bosch y de dónde venía su familia. Bueno, pues ahora hasta quieren que le quiten la corona de Miss Universo porque descubrieron que Fátima es chaira, o al menos así la denominan ahora. Se morenizó el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo. Hay denuncias de fraude, que estuvo arreglado. Renunciaron 3 jueces. El papá de Fátima, Bernardo Bosch, resulta que es alto funcionario de Pemex y ya sacaron que Pemex le dio al dueño de Miss Universo un contrato por 745 millones de pesos. Resulta que el papá tuvo un proceso de inhabilitación como funcionario. El dueño de Miss Universo es el mexicano Raúl Rocha Cantú, contratista de Pemex, famoso en el negocio de los casinos, conocido como el rey del juego, dueño de aquel Casino Royal que los narcos incendiaron en Monterrey, matando a más de 50 personas hace años. Espérese, la tía de Fátima Bosch, la Miss Universo, era senadora de Morena y ahorita está en el gabinete de la presidenta Sheinbaum. ¿Sabe quién es? Es la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. A ver si no hay que devolver la corona. Oiga, ¿por qué todo lo que toca Morena se convierte en esto? Tan contentos que estábamos todos con el triunfo de Fátima Bosch, tan orgullosos de cómo levantó la voz cuando un directivillo ahí de Tailandia la trató de ningunear y humillar en público y ella se plantó. Anoche en Tabasco la gente estaba de fiesta. De allá es originaria Fátima y el estadio de béisbol de los Olmecas estuvo a reventar de gente que fue a ver en pantallas gigantes el concurso. Brincó como si fuera México en el Mundial celebrando el triunfo de Fátima. La gente estaba encantada y hoy el triunfo de la mexicana es un escándalo mundial. El triunfo de la mexicana, dicen, es un escándalo mundial. ¿Un escándalo mundial para quién? Un escándalo mundial para los pobres prianistas que celebraron orgullosos el triunfo de Fátima y ahora le dan la espalda. ¿Por qué? Porque resulta que su familia tiene vínculos con gobiernos morenistas o que tienen contratos con gobiernos porque, ojo ahí, no puedes ser Miss Universo, no puedes contender en un concurso de belleza, no, es más, no te vayas a meter a temas de medallistas olímpicos, de partidos de fútbol, de básquetbol, no concurses en estos eventos de belleza si eres simpatizante de Morena, porque entonces va a ser un fraude, ¿no? Esa es la narrativa que está empezando a meter Carlos Loret de Mola después de que se revelara que Roberto Madrazo, quien está altamente vinculado con Latinus y Claudio X González, habrían organizado la marcha presuntamente de la generación Z, que no tenía nada de generación Z, con una reunión previa que tuvieron en Michoacán. De eso, miren, ni una sola palabra, de esos vínculos, ¿para qué hablamos, no? Mejor vamos a hablar de la Miss Universo, que es chaira y que hay que quitarle la corona. Fíjense bien, Lupita Jones fue Miss Universo en 1991. En 2021, Lupita Jones aceptó ser candidata para la gubernatura de Baja California por el PRI, el PAN y el PRD. Pero nadie dijo que había que quitarle la corona a Lupita Jones por ser candidata del PRIAN, ¿no? Nadie habló de sus preferencias políticas relacionadas al concurso de belleza, no, ni una sola palabra. Nadie dijo absolutamente nada de eso. Fíjense, Jimena Navarrete, quien fue Miss Universo en 2010, hoy está casada con un empresario que se llama Juan Carlos Valladares, quien tiene además una carrera política. ¿Y alguien está cuestionando a Jimena Navarrete por su corona? Por supuesto que no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? La gran diferencia es simple y sencillamente que no pueden soportar la idea de que una mujer, que hoy sea la más bella del mundo, la Miss Universo,
que además cumple con todos los estereotipos idealizados de la derecha, una mujer que además tiene una fe muy arraigada, que dijo viva Cristo Rey, agradeció a Dios y muy apegada a su religión, ¿no? Que era ya prácticamente el ideal panista, pues terminó teniendo simpatía, digámoslo así, con Claudia Sheinbaum. Porque, ojo, Fátima jamás ha hecho declaraciones de que yo soy morenista, viva AMLO, viva Sheinbaum, no. En alguna entrevista, la nueva Miss Universo habló sobre la importancia de que las mujeres hoy estuvieran gobernando México, sobre la importancia de que Claudia Sheinbaum, una mujer en general, no hablemos ni siquiera de Claudia Sheinbaum, ¿no? De que una mujer hubiera llegado a la presidencia. La importancia de cómo las mujeres estaban empezando a tener posiciones de poder y empezaban a tener más relevancia. De eso se trató su discurso. No dijo viva Morena, viva Claudia Sheinbaum, viva la 4T, no. Pero como su familia está vinculada con la 4T, pues ya miren, quítenle la corona y terminaron haciendo el ridículo de su vida. El ridículo nacional en toda la extensión de la palabra. Y les digo, ahora hasta desde Latinus están promoviendo la posibilidad de que por favorcito, si no es mucha molestia, pues que le quiten la corona, ¿no? Que le quiten la corona, porque ¿cómo es posible que una chaira vaya a poder tener la corona de Miss Universo de ese tamaño? De ese tamaño es el odio y el rencor que tienen en contra de Morena, en contra de la 4T, y hay que decirlo también incluso, el odio y el rencor que tienen pues en contra de México, porque ahora lo que están haciendo es eso, tirarle a México. Y se les viene la noche encima. ¿Por qué? Porque ahora resulta que va a haber una convocatoria para reunir a quienes son afines a la 4T y a Morena el 6 de diciembre. Me olvidé de algo. Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar 7 años de transformación. Claudia Sheinbaum invitando a la gente a celebrar los 7 años de transformación. Y entonces ya están enojados y ofendidísimos. Que porque cómo se le ocurre a Claudia Sheinbaum organizar una reunión, una movilización en el Zócalo. Imagínense nada más. Están enojadísimos. ¿Cuál es la diferencia? Porque van a decir ustedes, es que porque organizan una marcha. No se están quejando. No. La diferencia entre la marcha de la Generación Z, organizada por Salinas Pliego y por el PRIAN, pues es que en esa marcha iba mucha gente que le da vergüenza decir sus intereses políticos y sus afiliaciones. Y en esta marcha que está convocando Claudia Sheinbaum, pues va a ir la gente que se siente orgullosa de tener un proyecto de nación. Va a ir la gente que no le da vergüenza decir que en cada elección sale y vota por Morena. Va a ir la gente que no siente vergüenza en decir que hoy su líder es Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Esa es la gran diferencia entre los que les da vergüenza y los que no les da vergüenza decir por quién salen a votar, los que se tienen que disfrazar y los que no tienen reparo en vestirse de los colores con los que simpatizan. Dice Ramila, los programas sociales de Morena en México son universales, son de acceso para todos. Si le quitan la corona, que Fátima no la regrese, dice Tere. Es la legítima Miss Universo. También dicen por acá, se ganó a pulso la corona. Pues sí, la verdad es que sí, se ganó a pulso la corona, aunque haya sido en medio de conflictos desde que ganó en México, que no querían que ganara. Pero al final del día, pues ahora que dicen que renuncie, le están pidiendo que renuncie a la corona, así como a Claudia Sheinbaum le piden que renuncie a ser presidenta de México, y todo esto llama muchísimo la atención porque al final del día viene cargado de una tremenda misoginia, de un tremendo machismo, de una oposición que no consigue levantar y que no consiguió estas expresiones de los jóvenes de la generación Z. Creo que la gente no dimensiona lo bonito que es ver estos proyectos. ¡Presidenta! Así es como suena la transformación que dignifica la vida del pueblo de Oaxaca. Presidenta,
La ha designado como el punto más importante de desarrollo. Es el centro cultural de México, la grandeza de México tiene su centro en Oaxaca. Los queremos mucho, ¿eh? Es madre de nosotros. Nos vemos en la marcha del Tigre. Nos vemos, ahí lo vamos a estar para respaldar a nuestra comandanta suprema, el 6. Aquí estamos las juventudes que no le hacemos juego a la... El 6 en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí tenemos a las juventudes celebrar la para usted. transformación. Gracias, presidenta. Presidenta, un mensaje a los jóvenes. Presidenta, ¿qué tal su recorrido? Increíble. Muchas gracias, de verdad. Y es así como el pueblo le agradece a la presidenta. No le hace juego a la derecha. Esta no es ninguna simulación. Esta no es ninguna simulación, la gente contenta recibiendo a Claudia Sheinbaum y bueno, son imágenes que no veremos de Alejandro Moreno en las calles, siendo recibido por la gente con tanto cariño, diciéndole, te admiramos Alejandro Moreno, te admiramos Jorge Romero. Por supuesto que no, por supuesto que no las vamos a ver y no las hemos visto en muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un solo líder de oposición que hoy haga que la gente se sienta orgullosa de él. Incluso Ricardo Salinas Pliego, que hoy podría terminar siendo el candidato presidencial de Acción Nacional, pues está más desprestigiado que nada. ¿Por qué? Porque difunde sus discursos de que es un rico, que salió adelante desde abajo, con su propio trabajo, con su esfuerzo. Dice que la 4T lo persigue. El problema es que el discurso de Ricardo Salinas Pliego se terminó volteando completamente cuando nos damos cuenta que sus problemas legales en México no solamente son en México. Cuando nos damos cuenta que el Poder Judicial de México no es el único que está fallando en su contra. Porque se le pudiera comprar, ¿no?, la idea de esa persecución política si solamente en México se le estuviera dando la contra con la justicia. El problema es que en México el Poder Judicial ya le puso un alto a sus amparos, porque son casos que ya había perdido. Investiguen, googleen, porque no hagan luego el ridículo. Se lo digo a los opositores. Y luego, en Estados Unidos también está perdiendo los casos Salinas Pliego, al grado de tener que pagar una multa y una fianza para no terminar en la cárcel. Entonces yo pregunto, ¿en Estados Unidos también es una persecución política al pobre de Salinas Pliego? Y luego en Londres también un juez falla en su contra y lo acusan de espionaje y de prácticas poco éticas. Entonces pues pregunto, ¿entonces en Londres también Salinas Pliego es un perseguido político? Todo esto en conjunto hace que Salinas Pliego se vuelva una vez más otro impresentable de la oposición por la que pocas personas se sentirían orgullosas de apoyar o de respaldar. Pero nadie lo quiere decir. Por eso se visten de rosita, de apartidistas, de generación Z, aunque sean de otra generación. Ahora, hay una nueva investigación de Nicolás Dal Leal, periodista del diario El País para Estados Unidos, en donde se revela que el mundo MAGA de Estados Unidos, es decir, los seguidores así de hueso colorado de Donald Trump, estarían usando las protestas contra Claudia Sheinbaum para promover la intervención militar estadounidense. Es toda una investigación periodística, ¿eh? Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por recibirme. Gracias a ti, Nicolás. El mundo MAGA usa las protestas contra Sheinbaum para alentar la intervención militar en México. ¿Qué es el mundo MAGA, Nicolás? Bueno, eso es un poco un término grande que se usa para hablar de las bases del movimiento del presidente Trump. No quiere decir todo el electorado que votó por él, pero la parte más radical de sus seguidores que lo llevan siguiendo pues desde hace 10 años y son las siglas de su movimiento de Make America Great Again. Nicolás, esta investigación que haces además muy profunda, muy interesante, publicada en El País el día de antier, me parece, pues señalas de dónde proviene el nado sincronizado para esparcir noticias falsas y en específico crear alarma, porque siempre el que lleva la infodemia a las manos de los lectores y de la opinión pública se vale de emociones, del asco, del odio, del repudio, mucho del miedo para generar mayor impacto en su mensaje. Es creído por quienes quieren que sea verdad
el bulo, la infodemia, y es creído por quienes ven vulnerados a través de sus emociones inmediatas y luego de sus sentimientos, sus seguridades y la percepción de su estadía en un lugar determinado. ¿Qué encontraste en esta investigación? ¿Quiénes son estos agentes y cómo funcionan? ¿Cómo operan? Bueno, pues lo que encontré es que principalmente son dos personas muy conocidas dentro de ese mundo, las que han principalmente esparcido estos bulos y han alentado a la intervención militar estadounidense en México. Estos son Steve Bannon y Alex Jones. Steve Bannon, que fue de hecho en su momento asesor y estratega de Trump para la campaña de su primera presidencia. Luego se distanciaron, pero él sigue siendo un opinador de extrema derecha, y Alex Jones es alguien que está todavía más a la derecha y todavía más reconocido por esparcir bulos muy extremos. En este caso, sus argumentos son que las protestas son un ejemplo de una, y acá cito, una revolución que está llevándose a cabo en México en contra de la presidenta Sheinbaum, y que se da en respuesta a la supuesta toma del gobierno por parte de lo que llaman narcoterrorismo. Nicolás, Todo esto, estos embates infodémicos pueden llegar a afectar al país, al gobierno de México o incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que tengan el resultado que quienes lo orquestan y lo operan están buscando? Pues no, la verdad, creo que esto dentro de que sí tienen un impacto grande dentro. Durísimo golpe, ¿no? Darse cuenta de todo lo que están invirtiendo, el dinero que le están poniendo y todo para que al final del día la respuesta sea que no afectan en nada. Hay cuentas anónimas y menores en redes sociales que han replicado mensajes al respecto, pero la mayor parte de la cobertura de las protestas mexicanas en el ecosistema MAGA han estado en programas de Bannon y de Jones. Les estoy leyendo parte del reportaje publicado en El País. El War Room de Bannon está entre los 10 podcasts políticos más escuchados, aunque su contenido es parecido como un programa de televisión de noticias. Mientras que la página InfoWars de Jones tiene más de 5 millones de vistas mensuales. Ambos han sido reiteradamente denunciados por esparcir noticias falsas, a tal punto de que Jones ha sido condenado en firme y sus cuentas oficiales han sido retiradas de numerosas redes sociales. Sí, hay mucha gente que lo sigue y hay mucha gente, sobre todo de la derecha, de la oposición en México, que está apelando a este tipo de personajes para poder difundir estas narrativas. Que están apelando a este tipo de personajes, ¿para qué? Para poder lanzarse en contra del gobierno de la 4T y poder posicionar a un personaje también como Ricardo Salinas Pliego, que ahora podría ser el próximo candidato de Acción Nacional para contender por la presidencia de la República. Un Salinas Pliego y una oposición que en México están enojadísimos y están ofendidísimos por la reforma al Poder Judicial, por las elecciones, porque se les fueron todos los jueces carnales. Bueno, fíjense bien esto que reveló Omar García Harfuch. Resulta, Omar García Harfuch y también el chapucero Nacho Rodríguez empezaron a hilar, ¿no? Harfuch soltó como que la información al aire y luego se enlazó. Resulta que en un sabadazo, el equipo de Norma Piña liberó al R1, quien habría sido después el que ordenara el asesinato de Carlos Manzo. Sí, aquí lo importante que la ciudadanía sepa es que nosotros cuando decimos, este es un autor material, este es el coordinador de la célula delictiva, este sujeto apodado del R1 es el otro, es a dicho de los propios delincuentes, y no solo son sus dichos, sino la evidencia encontrada en la forense de los dispositivos móviles. El R1, Ramón Ángel Álvarez, le habría dado la orden a alias el licenciado.
Sí, Así para es. matar al señor Carlos Manso Así es. con 3 jovencitos que desplegó en territorio. Pero eran más, la célula delictiva eran más. El momento que Ricardo Mejía Verdeja, entonces subsecretario de Seguridad Pública, habla sobre la liberación del R1, cómo se dio en aquel momento. Este es el caso que refería el señor presidente. Es una liberación ordenada por un juez de Ramón N., alias El Moncho, IOR1. Esto fue, como aquí se dijo, un sabadazo. Se informa de la libertad prácticamente en la madrugada del viernes, del sábado, ya sábado, decretando la libertad. Este sujeto pertenecía a la organización criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estaba acusado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud. O sea, ya lo habían detenido. Lo habían detenido y el Poder Judicial, que tanto extrañan y que tanto defienden y que tanto dicen, garantizaba la paz en nuestro país, había liberado a este señor en un sabadazo. Lo habría dejado en completa libertad y bueno, las consecuencias, estoy segura que fueron muchísimo más lejos, ¿no?, de la muerte de Carlos Manso. Muchísimo más lejos, porque no es la única persona que ha padecido ante los estragos, no solamente del crimen organizado, sino también los estragos de un poder judicial que mientras las autoridades detenían a los criminales, pues el Poder Judicial los liberaba. Y ahora dicen que no hay certeza jurídica en México. ¿Por qué? Porque ya no se liberan a esos criminales, porque ya no se les sigue echando la mano a Salinas Pliego para alargar sus amparos para que no pague impuestos. De verdad. Y luego quienes se dicen opositores a la derecha mexicana, quienes se dicen críticos de la 4T, lo mismo, la misma narrativa, apartidistas, sin intereses políticos, pues resulta que siempre sí quieren algo de la política mexicana. Hablemos de McAlpin, el favorito para la alcaldía de Mexicali. No, el zurdo no, el provida. Hablemos de Gustavo McAlpin, sí, el presentador viral y el tiktoker y el ex amigo, enemigo y amigo de Marina del Pilar. Now, el favorito para convertirse en alcalde de Mexicali. Porque así lo está diciendo la encuesta reciente de Poligrama. Si hoy fueran las elecciones, McAlpin iría arriba con entre el 36% y el 44% de intención del voto por el PAN. Bueno, la neta se le nota. Por el PAN. Detrás viene el diputado morenista Jaime Cantón con un 26% a 30%, intentando alcanzar. Fíjense nada más, lo que empezó como alguien al que corrieron de su televisora y pobrecito y que si a ver si lo contrataban en TV Azteca y luego no lo contrataron, pues terminó con fines completamente partidistas y ahora resulta que es el mejor posicionado para ir por la alcaldía, por una alcaldía, nada más y nada menos que de la mano de Acción Nacional. Pero síganse vistiendo de partidistas, ¿no? Total, ¿qué puede pasar? ¿Quién los puede descubrir? ¿No? Sigan con estos discursos, como el de Ricardo Salinas Pliego, de que fui pobre en dinero, pero rico en ideas. Pues estos cuates también empezaron desde la nada. ¿Por qué yo no? A ver, yo cuando empecé a trabajar, empezamos en una situación muy precaria y a los 2 años de estar en el negocio quebramos, nos fuimos a suspensión de pago. O sea, todo lo que había hecho mi abuelo y mi padre se acabó. ¿De verdad alguien cree que un multimillonario comenzó de la nada, desde cero, siendo pobre? Simplemente no es cierto. La narrativa siempre es la misma. Yo era pobre de dinero, pero no de mente. Todo se derrumbó. Dentro de mí, bueno, no. Y yo me levanté solo. El mito del héroe emprendedor, versión de lujo. Pero la realidad siempre es otra. Nadie llega a miles de millones en su cuenta bancaria solo echándole ganitas todos los días yendo a trabajar. Nadie lo hace sin herencias millonarias, capital cultural y familiar, eso a élites políticas. Y sin moverse en círculos donde el dinero circula, digamos, de maneras creativamente optimizadas. Cuestionables, diría yo, llama ¿no? Privilegio estructural. No es solo lo que haces todos los días, sino desde dónde naces.
Entonces, si tú estás pensando, porque te sientes fifí, pero no tienes un jet, y estás pensando que eres fifí, y que así como Salinas Pliego, si él llega a la presidencia, tú también vas a poder ser dueño de media ciudad peluche como Salinas Pliego, pues de una vez te avisamos que no va a pasar, que eso no va a ocurrir, porque el discurso de Salinas Pliego simplemente es el de victimizarse. Es un mito que salió de la nada, una ficción conveniente, porque las grandes fortunas no nacen así nada más, como dice Salinas Pliego, del esfuerzo individual, o al menos no, la de Ricardo Salinas Pliego, que se benefició del Fobaproa, que se benefició del hermano de Raúl Salinas ¿cómo se llama? Carlos Salinas de Gortari, recibiendo un préstamo que nunca le pagó, por cierto, para poder comprar TV Azteca. Un personaje al que por alguna razón se le permitió realizar el chiquihuitazo para tomar con hombres armados de manera violenta una televisora, y se la quedó. Nadie ya le dijo nada, se la quedó así como así. Qué raro, ¿no? Eso te pregunto yo, ¿eso es salir desde abajo? Pues a mí me parece honestamente que no, ¿eh? Eso no es salir desde abajo. Está como el PRI. Alejandro Moreno dice que el PRI es realmente quien va a salvar a México. Pues el PRI, ¿cuál? El PRI de Javier Duarte, que se va a quedar en el reclusorio norte, y salió su abogado a decir que van a meter amparos. ¿Van a apelar esta decisión de la jueza? Sí, definitivamente, como lo dije, respetamos las decisiones y el criterio de la jueza, y vamos a usar los recursos que prevé la ley, que es el recurso de apelación. ¿Qué le pareció esta determinación? Independientemente de que estemos de acuerdo o no, creo que es una decisión que tenemos que acatar, tenemos que respetar y ver los medios que nos da la ley para impugnarla. Y bueno, pues sí pesó a fin de cuentas esta desaparición forzada. No fue desaparición forzada, que es algo que quedó muy claro en la audiencia. Incluso el delito por el que se le imputa excluye expresamente que haya participado en la desaparición como autor o como partícipe, sino que una vez que se perpetró el delito, supuestamente entorpecer, cosa que naturalmente no se dio, por eso fue sobreseído. Nosotros sostenemos esa postura y lo haremos así ver en la apelación. Jamás se ha acusado a Javier Duarte del delito de desaparición forzada y nunca se ha vinculado a proceso por Y sobre el por tema ese del delito. plan de actividades, lo que señaló la jueza, que no se ha cumplido con estas actividades. Este plan de actividades, las áreas correspondientes rinden estos informes a un área que recopila toda la información, y ese es el documento idóneo, ese es el documento que se acostumbra y es el documento que usamos, incorporamos, y la jueza consideró que no era suficiente, por lo que en dado caso tendríamos que traer a todos los que siguieron estas ¿Qué actividades. sigue? ¿Qué sigue en este caso en cuanto a Un la recurso de apelación. Van a apelar, otra vez van a buscar la ayuda, como siempre, del Poder Judicial para apelar la decisión y conseguir la liberación anticipada de Javier Duarte, quien en su momento le diera a los niños con cáncer agüita, eso sin contar, por supuesto, los desvíos millonarios que hizo durante su gobierno en el estado de Veracruz. Pero bueno, de eso no quiere hablar Alejandro Moreno, de eso no quiere hablar absolutamente nadie. ¿De qué sí tenemos que hablar? Tenemos que hablar de muchos temas, ¿no? De Salinas Pliego, que quiere llegar a la presidencia de la República, y del pleito entre Luisa María Alcalde y Jorge Romero, que ahora empezaron a hablar de credibilidades desmoronadas, empezaron a hablar que si uno tenía más legitimidad que otro, total, que se empezaron a pelear entre publicaciones en redes sociales.
Millones a jóvenes para fingir una protesta partidista. Ahí están los depósitos, los contratos que hicieron a nombre del famoso Edson. Marchar no es nada malo. Lo que está mal es mentir y manipular al país con dinero público. Y hablas de cruzar líneas, perdón. Los que cruzaron todas las líneas son ustedes, encabezando el esquema de corrupción más grande de la Ciudad de México, el cártel inmobiliario. Y es que salió Jorge Romero muy envalentonado a decir que Morena y Luisa María Alcalde estaba desmoronada, que el país estaba colapsando. Y es que al parecer Jorge Romero sigue aplicando la misma estrategia que no les ha funcionado en los últimos 7 años. La estrategia de entre más mentiras des contra Morena, mejor te va. Y es una estrategia que no ha funcionado y encima aplica la de Xóchitl Gálvez. Y quiere Jorge Romero derecho de réplica en la mañanera. A ver, está usted cruzando una línea, presidenta. Yo entiendo que usted esté desesperada. Hace bien en estarlo, porque es notorio que se les está desbaratando el país. Y lleva usted 1 año. 1 solo apenas. Y aunque a ustedes no les importa en lo más mínimo la ley, hoy yo formalmente demando, con base en mi derecho de réplica, ese del artículo 6º constitucional, que en sus mañaneras, esas que usted tiene con todo el aparato del Estado, con todo el peso de su gobierno, también publique esta otra parte de la misma entrevista que tanto le gusta publicar. Tú decías, bueno, pareciera que lo único que le queda a la oposición es la violencia. A ver, desarrolla, por favor. Por supuesto, evidentemente que lo digo de sentido metafórico, no, pues, es evidente que quienes creemos en las instituciones es un paso que nunca vamos a dar. A ver, ¿por qué no pone en sus mañaneras también esta parte? Son 5 segundos, Jorge. 5 segundos extra que no ayudan absolutamente nada a tumbar tu narrativa de que convocaste a la violencia. Son 5 segundos extra que mira, igual los ponemos y como quiera sigues diciendo lo mismo. Que lo único que le queda a la oposición es la violencia. ¿Y qué fue lo que vimos después? Una oleada de violencia. Y no solamente estoy hablando de la muerte de Carlos Manso. Estamos hablando de las agresiones, la manera violenta en la que irrumpieron en el Senado de la República para tratar de frenar la reforma al Poder Judicial. Estamos hablando de los golpes que le lanzó Alejandro Moreno a Fernández Noroña cuando él era presidente del Senado. Estamos hablando, sí, de la muerte de Carlos Manso. Estamos hablando de los constantes intentos que hace la oposición para denostar y violentar a la presidenta Claudia Sheinbaum de manera verbal. Todo esto, estamos hablando de la marcha del 15 que organizaron con el bloque negro que se tornó violenta. Estamos hablando de la convocatoria a marchar el 20 de noviembre en medio del ejército, en una vil provocación. De eso es de lo que estamos hablando, en los hechos. De que ustedes convocaron a la violencia, de que son ustedes los que difunden discursos de odio, discursos violentos. Y dices que Claudia Sheinbaum y que Morena son los que están desesperados. Pero ¿quiénes son los que no tienen candidato para las elecciones en 2030? Mira, a estas alturas, Acción Nacional ya debería tener varios en la lista, ¿no?, de posibles personajes que pudieran contender por la presidencia de México. Y no tienen ni a uno solo. Tan no tienen que están contemplando que Ricardo Salinas Pliego sea su candidato presidencial. Entonces, ¿quiénes son los que están derrotados y desesperados? Los que ahora resulta que hasta le quieren quitar la corona a la Miss Universo nomás porque descubrieron que es chaira. Imagínense ustedes el nivel de desesperación que debe tener la oposición, porque no quieren que se hable de otras cosas, ¿no? Dicen es que la violencia, la inseguridad, la economía está por los suelos. Bueno, México consiguió un nuevo récord en inversión extranjera directa. Buenas noticias. La primera, aumento de la inversión extranjera directa en México. Vamos a alcanzar récord histórico este último trimestre, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera. Vamos a llegar casi a 41,000 millones de dólares. Si comparamos, 41,000 millones de dólares es lo que llevamos este último trimestre. Si lo comparamos con 2024, creció 15%.
todas las expectativas es que no tuviéramos un crecimiento de ese tamaño. Quisiera yo detenerme un poco en esa primera noticia, que es muy buena, para explicarles por qué es tan importante. Porque significa, ese ritmo de inversión extranjera directa, significa que los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción a la que habíamos incluso esperado. Por eso es muy, muy buena noticia. De lo que más crece en esta cifra, casi 41 mil millones de dólares, comparado con el año anterior, ¿qué es lo que más crece? Nuevas inversiones. Pasan de 2.000 millones a 6.500 millones de dólares. Nuevas inversiones en el país. O sea que no son reinversiones, sino inversiones nuevas. Esa es la segunda muy buena noticia. Y bueno, pues si lo comparamos, aquí les puse desde el 2018 a 2025, la inversión extranjera directa en México ha crecido casi 70%. Fíjense. 69%, para ser muy... Pero dicen que la economía en México está mal, ¿no? Pero dicen que la economía mexicana está por los suelos, que Claudia Sheinbaum gobierna mal, que la seguridad, que la violencia, bueno, todas estas narrativas, se los había dicho yo, no les estaban funcionando. Tan no les estaban funcionando que tuvieron que empezar a implementar otras cosas, incluido ese discurso violento, en donde quieren la revocación de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no tienen ningún perfil. Y el perfil que tienen es despreciado hasta por personas afines a la derecha mexicana. Miren, esta es una publicación de Denise Dresser, después de que se diera a conocer que el PAN le abre las puertas a Ricardo Salinas Pliego. Miren, ¿qué dice Denise Dresser? Para que no digan que son inventos míos, pues. Dice, quizá... Déjenme luego para atrás para que se alcance a ver, porque luego, es que luego viene lo de cabeza de vaca. Espérenme que ya se movió todo esto. Ahora sí, ahí va. Dice, quizás el empresario que mejor representa la violación de las reglas, el capitalismo de cuates, la extorsión, la trampa, la explotación de los más vulnerables y el desafío a cualquier Estado de Derecho es Ricardo Salinas Pliego. Y dice Denise Dresser, no lo digo yo. Vergonzoso es que el PAN esté dispuesto a sacrificar todo aquello por lo cual peleó alguna vez, con tal de impulsar una imitación de Trump, Bolsonaro y Bukele. No lo digo yo, lo dice Denise Dresser, después de que el PAN anunciara que podría abrirle la puerta a Ricardo Salinas Pliego. Y miren, ya cuando Denise Dresser y otros tantos personajes de oposición están de acuerdo con la izquierda también en que Salinas Pliego es lo peor que se les pudo haber ocurrido, es que de plano ya están en la lona. Es que de plano están completamente perdidos con sus ideales, sus principios y con todo. Y tan perdidos están que, miren, sale Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, a defender al pobrecito, perseguido político Francisco García Cabeza de Vaca también. En México también tenemos presos políticos. En México también hay persecución política. Lo que está viviendo hoy Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, es una persecución política. Es una persecución del régimen morenista. No es un diputado que levanta la voz y que dice vayan por él. No, no, no. Es una persecución del régimen. ¿Por qué? Porque él no aceptó una embajada, como la aceptaron muchos otros. Él no se vendió al crimen organizado, no se vendió, y cuando digo al crimen organizado es no se vendió a Morena. Ah, sí, claro. Es la realidad. No se vendió a Morena, porque miren, les voy a enseñar a quién sí se vendió. No se vendió a Morena, por eso dice, no se vendió al crimen organizado. Pero entonces, ¿qué significa esto? Ligan a García Cabeza de Vaca con factureras y huachicol. En 4 años de mandato, porque esta publicación es del 2021, el gobernador de Tamaulipas conformó con familiares y socios una organización criminal que usó factureras, empresas fantasma y hasta firmas relacionadas con el huachicoleo para triangular recursos. En 4 años conformaron una organización criminal que trianguló recursos. Esto fue información de la UIF, que ahora resulta que pues no funciona y que nomás persigue, ¿no?, a los opositores. Se detectó un esquema de lavado de dinero
que tuvo como destino propiedades en Ciudad de México, Tamaulipas y Texas. Y nomás pregúntome yo, ¿dónde vive ahora Cabeza de Vaca? ¿No vive en Estados Unidos? ¿Cómo fue que compró su casita allá en los Estados Unidos, no? Que platique. Mariana Gómez del Campo, que ahora lo ande defendiendo. Dice que la solicitud de desafuero, porque se acuerdan que lo quisieron desaforar, se detalló que la firma productora rural y agropecuaria, de la que es socio, junto con su esposa, su mamá, su hermano y su cuñada, sirvió de fachada para realizar cientos de movimientos para la compra de propiedades. En 2019, en la cuenta bancaria de esa firma, se realizaron 175 operaciones por 40.758.000 pesos. Y se trató nada más de una simulación de operaciones. Pero Mariana Gómez del Campo dice que pobrecito, que es un perseguido político. Y luego llega Alejandro Moreno a decir que hoy arranca el partido más importante, el partido en el que el PRI va a salir a la cancha a hablar con la gente. Priistas, un abrazo fuerte, ya saben que estamos con todo, trabajando siempre por México. Hoy arranca el partido más importante, el que se vive en las calles, en las colonias, en cada rincón del país, y lo vamos a hacer como sabemos hacerlo, en equipo, con entrega, con pasión y con todo el corazón. A partir de hoy, nuestras secciones y nuestras seccionales y nuestros seccionales salen a la cancha. Ándale. Esta es la señal de que ya empezó el partido, que el PRI está en el terreno, hablando con la gente, escuchando, levantando la voz y poniendo orden donde hace falta. No venimos a ver qué pasa, venimos a ganar y lo vamos a hacer como siempre, contigo, con estrategia, con fuerza y con ese espíritu que nos distingue. Esto no es un calentamiento, ya empezó y vamos con todo. La sección, la seccional y los seccionales ganadores van a avanzar con todo, porque el PRI no se echa para atrás. El PRI sale a la cancha de frente con todo y por todo y lo vamos a hacer contigo y por eso desde aquí nos ponemos la camisa para salir. Aquí está. A ver. Ay, ¿qué dice ahí en medio? A ver, espérenme tantito. Déjenme ver si le puedo poner zoom. ¿Qué dice la camisa de Alejandro Moreno? La camisa que va a usar el PRI para salir a las calles. Dice Alejandro Moreno. Y tiene su logo y toda la cosa, ¿eh? ¿Ya vieron ustedes? Esto es será una campaña anticipada de Alejandro Moreno en vista de que el PAN ya le dio la espalda. Y no van a ponerlo como candidato presidencial porque ya están perfilando a Salinas Pliego. Y Alito Moreno manda a hacer playeras como si fuera un equipo de fútbol, pero claro, que digan aquí Alejandro Moreno. Y ya tiene listo su logo y toda la cosa. Va a salir a la cancha, dice el dirigente nacional del PRI. Ánimo y adelante, dice todos los priistas. Pues bueno, porque una cosa, yo digo, es que los priistas empiecen a salir con su playerita del PRI, con sus chalecos priistas, a tratar de convencer a la gente de que el PRI es la mejor opción. Están en su legítimo derecho. De ahí a que lo consigan, bueno, pues ya hay una línea muy distinta, ¿no? Pero de eso, a que Alejandro Moreno esté pensando, porque miren, de hecho aquí se ve en la playera, a ver si no se alcanza a ver, híjole. Lo voy a dejar corriendo el video y quiero que pongan atención, donde tiene las manos Alito Moreno aquí abajo. La parte de atrás de la playera dice en grande Alito Moreno o Alejandro, creo que dice Alito Moreno, vean. Ahí se alcanza a ver, lo está tapando, ¿verdad? Pero dice Alito Moreno y yo me pregunto si promocionando la imagen de Alejandro Moreno es como el PRI va a empezar a salir adelante. Si promocionando la imagen de Alito Moreno es como el PRI va a conseguir ganar elecciones, porque me parece que están muy, pero muy alejados de una realidad que no están dispuestos a aceptar, de una realidad que ya los alcanzó. Alejandro Moreno quiere ganar, pero la pregunta es, ¿qué es lo que va a ganar? Si es uno de los principales rostros de la corrupción, del abuso de poder, de una dictadura, no más que chiquita, porque el PRI ya está a punto de extinguirse, ¿no? De una dictadura que existe en México, y es la dictadura de Alejandro Moreno, en donde él impone sus reglas, en donde él dice qué se hace, qué no se hace, y Alejandro Moreno pues dice prácticamente, aquí yo mando y aquí nomás mis chicharrones truenan.
Y el que no esté de acuerdo con mis movilizaciones del PRI para autopromocionarme, pues entonces que se vaya del partido. Y por eso se fueron muchos priistas. Por eso se fue Miguel Ángel Osorio Chong, por eso se fue el exsecretario de Educación de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño. Por eso se fue La Bastida, Roberto Madrazo, por eso se fueron muchos. Porque Alejandro Moreno los corrió por no respaldarlo y no querer pensar como él. Esa es la realidad. Y Alejandro Moreno y el PRI y el PAN apenas, fíjense, apenas están planteando la posibilidad de salir a las calles, apenas están viendo a ver qué pasa si se ponen sus chalequitos y salen a las calles. Y Claudia Sheinbaum no ha soltado las calles ni un solo día, desde que empezó su campaña rumbo a la presidencia de la República. Así recibieron en Juchitán, Oaxaca, a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de un recorrido que realizó por el tren interoceánico. Ahora, aquí viene la otra pregunta del millón, que también nadie se atreve a hacer y de la que nadie quiere hablar. Fíjense bien, ¿por qué la oposición no lanza ninguna consigna, ningún amparo, nada en contra de la construcción del tren interoceánico? ¿Por qué con el Tren Maya sí se quejan de que si la ecología, que si los arbolitos, que si los pueblos originarios, y en el tren interoceánico ni una sola palabra? La respuesta es sencilla. El tren interoceánico fue una propuesta del PRI, nada más que jamás la hicieron. Nunca quisieron, porque el dinero mejor se lo llevaban a sus bolsillos. Y otra muy importante, el tren interoceánico es un proyecto que sí beneficia a las poblaciones, pero que también beneficia a los empresarios, porque se van a instalar muchas naves industriales que van a traer industria y negocios a los empresarios que la oposición tanto defiende y a la que la oposición tanto necesita darles algo para que por favor los patrocinen, porque después de sus constantes fracasos, pues los empresarios lo sabemos y lo hemos visto, han ido abandonando poco a poco a la derecha mexicana. Y ahora Claudia Sheinbaum pues está inaugurando rutas del tren interoceánico. Y la oposición, miren, ni una sola palabra. No hay quejas del tren interoceánico. No hay planes de meter amparos o de detenerlo. Porque ese proyecto aparece en los planes del PRI desde los años 90. Lo prometieron una y otra vez. Lo vendieron en discursos, lo presumieron en maquetas y ¿qué hicieron? No hicieron absolutamente nada. ¿Por qué si se quejan del Tren Maya y no del tren interoceánico? Porque el Tren Maya no es para los empresarios, que siempre han financiado a la oposición. Porque el Tren Maya es más como para el turismo, para los trabajadores, para las comunidades mayas, para el sur y sureste, una región que abandonaron por más de 40 años. Por eso el Tren Maya no les importaba perjudicarlo. Pero el tren interoceánico no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, porque ese es crecimiento que viene para los empresarios. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo se desmantelan sus discursos. Pues porque simple y sencillamente son discursos convenencieros. A veces les importa el ecosistema, la naturaleza, y a veces mejor no. A veces mejor no dicen ni una sola palabra. Y en las contradicciones es donde vemos los verdaderos intereses de todos y cada uno de estos personajes. Pero bueno, la última palabra, como siempre te lo digo, la tienes tú. Es un interés legítimo el de la oposición, de pedir seguridad, de pelear por el ecosistema del Tren Maya, de querer defender a los pueblos indígenas, no más a veces y otras no. Es una decepción real la que tienen porque se acaban de dar cuenta los pobrecitos que la Miss Universo es chaira, después de que hicieron el ridículo defendiéndola por ser mujer y sus discursos y cómo se defiende y no se deja, y ahora diciendo, ay no, que le quiten la corona porque es chaira. Esos son sus argumentos y los han sido durante los últimos 7 años y solamente terminan exhibiendo otra vez lo que son en el fondo: racistas, clasistas y misóginos. No hay nada más detrás de una oposición que con discursos de odio, con groserías y con denostaciones quieren ganar elecciones.
Yo soy Yasira Handal, suscríbete, dale like y comparte para llegar a más personas y en un ratito, como siempre, te espero con más información. Bye bye.